Doctor, mucho gusto, gracias por estos minutos. Esto es Radio Altos de Bahía Blanca. Mi nombre es Luis Cano. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, Luis? Bien, arrancando el día también. Y no me digas doctor, que soy licenciado, apenas licenciado. Licenciado Cafiero, entonces. Bueno, un gusto, gracias por estos minutos. Recién estábamos hablando, bueno, yo por una cuestión de cuidarme, estoy haciendo radio, home radio estoy haciendo, diríamos. Bueno, todos tuvimos que adaptarnos, ¿no? Todas exactamente. Las tuvieron que adaptar. Para mí es absolutamente nuevo. Y sí, era imaginable para mí hace algún tiempo que alguien me dijera que vas a hacer el programa de la radio sin ir a la radio. Pero bueno, es lo que... Y acá estoy. Y recién veníamos hablando con Mauro Llanesa y con Soledad Reuque, que son los compañeros que están allí en estudios, y Marina Romagnoli, respecto justamente de la Pfizer y de este nuevo pedido, de este pedido que ha planteado la oposición para conocer información de por qué hasta ahora no se llegó a un acuerdo. Entonces, mi primera pregunta va por ese lado. ¿Qué me diría? Lo primero que creo que hay que es necesario aclarar, que lo hemos dicho muchas veces, pero siempre es bueno continuar y utilizando las posibilidades de seguir comunicándonos con la comunidad y amplificando el mensaje a partir de una radio, es que no existen ni existieron 12 millones, 15 millones, 13 millones de vacunas de Pfizer y la Argentina las rechazó. Eso no es verdad, no pasó nunca, eso es totalmente falso. La oposición instala eso porque, bueno, trata de poner una situación de desánimo o de indignar más al que ya está indignado o de angustiar más al que está angustiado. Pero la verdad es que eso nunca existió, nunca hubo vacunas para traer a la Argentina y la Argentina nos quiso traer, eso no ocurre. Lo que sí nosotros venimos haciendo con el laboratorio de Pfizer y con muchos laboratorios, muchos más, porque parece que Pfizer es como monotema, pero con muchos laboratorios más venimos en negociaciones. Con Pfizer es cierto que venimos con negociaciones desde el año pasado, pero la verdad es que hasta aquí, por distintas cuestiones contractuales y el marco normativo que tenemos, no hemos podido ponernos de acuerdo, como si nos pusimos de acuerdo con otra gran cantidad de laboratorios y se fueron firmando los contratos, tanto con AstraZeneca Oxford como con Sputnik, o con Gamaleya por la vacuna de Sputnik. También avanzamos con los contratos de Sinopharm, del laboratorio Sinopharm, y también estamos terminando de cerrar el contrato que tenemos previsto con la firma CanSino, que también es otra vacuna, y luego también están las negociaciones con otros laboratorios, ¿no? Fíjense que hace muy poquitos días ya regresaron al país Cecilia Nicolini, que está encabezando las negociaciones de todas las adquisiciones de vacunas, y Carla Bisotti, que es la ministra de Salud, que hace muy poquito regresaron al país y estuvieron también en negociaciones abriendo posibilidades con otros laboratorios, como son los laboratorios cubanos, que están también teniendo muchos avances con sus vacunas, con la producción de vacunas. Así que, es decir, ¿qué es lo que sucedió con Pfizer? Nada en particular o nada que no se haya dicho hasta ahora. Con Pfizer lo que sucedió es que todavía no hemos podido consensuar un contrato y firmarlo. Y después también yo quiero, Luis, que tengamos todos bien presentes, porque que aprendamos también lo que viene sucediendo desde el año pasado. Firmar contratos es sencillo, que te entreguen las vacunas es otro trámite. Bueno, es lo que ha pasado en el mundo con AstraZeneca y varios países de la Comunidad Europea que le han planteado juicios. Con todas, la verdad que con todas. ¿Por qué? ¿Porque no te quieren entregar? No, tampoco es por eso, sino porque hay cuello de botella en la producción, y después cuando uno hace un corte también, desde el punto de vista de los países del norte, de los países del sur, o de los países ricos y los países en desarrollo, ahí uno ve que casi el 80% de las vacunas se las llevaron los países desarrollados, los países más potentes, económicamente más potentes. Eso también el presidente lo venía reclamando desde el año pasado. Me tocó acompañarlo en sus alocuciones en el G20, los 20 países industrializados, Argentina participa en ese grupo, y desde ahí el presidente utilizó su alocución ya desde el año pasado para plantear esta situación de que no
de que no haya una situación de discriminación ni de apropiación de parte de los países ricos con respecto a la vacuna. Y lamentablemente esto sucedió. Bueno, ya no solo lo dice el presidente, también lo dice el Papa Francisco cuando también habla de la liberación de patentes, y ya empieza a ser un debate mundial, porque necesitamos salir con mucha cooperación internacional, con mucha solidaridad, y no con una especulación económica a partir de la vacuna o de los laboratorios. Entiendo. Usted sabe perfectamente, porque es, diríamos, lamentablemente moneda corriente en todo el país, bueno, pero nosotros estamos aquí en una zona importante, Bahía Blanca, cabecera de la 6ª sección electoral en el ámbito de la provincia, y estamos en una situación, por lo menos yo la califico de angustiante desde el punto de vista médico, de la cantidad de casos y demás, y se generan enormes expectativas para la gente que nos está escuchando respecto de la llegada de más vacunas, para acelerar ese proceso de vacunación mientras nos tenemos que seguir cuidando. ¿Qué dice usted para la gente que lo está escuchando aquí en Bahía Blanca, para una amplísima región respecto de ese punto sobre la llegada de más vacunas? Bueno, que ayer fue un día muy importante, muy trascendente. Ayer fue el día donde recibimos el lote más grande de los que recibimos hasta ahora. Recibimos más de 2 millones de vacunas. Sí. Y eso efectivamente acelera las posibilidades de la campaña de vacunación. Ya no solo todas las vacunas que se fueron recibiendo desde la semana pasada, si uno hace un corte entre el día domingo y el día de hoy, ya son casi 5 millones de vacunas se recibieron en una semana. Entonces eso nos va a permitir acelerar mucho la campaña de vacunación. Y queda por delante esta semana, que también es, como te digo, Luis, a ver, lo venimos aprendiendo nosotros también a partir de la gestión y a partir de ir transitando esta pandemia, la gestión de la pandemia. No solo es la firma del contrato, sino es estar todos los días atrás de la parte logística y la entrega, la parte de la producción, que se termine la producción en tiempo y forma, que se termine los certificados de calidad que se precisan, que la ANMAT, que es nuestra autoridad regulatoria de medicamentos, lo apruebe para que estemos todos seguros de que son vacunas seguras para los argentinos y argentinas. Y desde ahí empieza también otro trámite, que es, bueno, la parte logística, ir a buscarlas, traerlas, repartirlas en todo el territorio nacional, hasta que llega al brazo de un bahiense o una bahiense, ¿no? Dígame, en ese sentido, por delante que tenemos, sí. También seguir gestionando. Tenemos expectativas de que esta semana también continuar recibiendo vacunas, tanto de Sputnik como de AstraZeneca, que son los contratos más avanzados, así que estamos con expectativas. ¿Está saliendo otro avión de aerolíneas próximamente a Moscú? Sí, próximamente. Bien, y respecto de la fabricación, por decirlo de alguna manera, usted me va a entender, de la Sputnik, a partir de ese acuerdo con Gamaleya, en los laboratorios de Garín, ¿cuándo comenzaría esa tarea? A ver, esa tarea estaría comenzando entre fines de esta semana o principios de la semana que viene. Para saber bien cómo es el procedimiento, es así: el principio activo de la vacuna se hace en Rusia, y luego lo que se hace aquí en Argentina es la formulación, es decir, se termina de formular y se fracciona en todos los frasquitos que llevan la vacuna. Esa es la tarea que se hace aquí en Argentina. A la inversa de lo que hacemos con AstraZeneca, por ejemplo. En AstraZeneca nosotros hacemos el principio activo y lo mandamos a México, y en México se formula y de ahí vuelve para acá. Eso es lo que está haciendo la producción nacional. Y fíjate, mira, tantas veces bastardeada la ciencia, la tecnología, los tecnólogos, las tecnólogas, que se formaron en universidades públicas, algunas universidades del conurbano, aunque al ex gobernadora le moleste. Así se formaron los que hoy están llevando adelante estas tareas. Así que fíjate lo importante que es continuar siempre invirtiendo en ciencia y tecnología en nuestro país. Entiendo. Usted tiene que ir pasado mañana al Senado. Tengo entendido que ya le han hecho más de 1.100 preguntas. Una de esas preguntas, o muchas de esas preguntas, tienen que ver con un
aspecto muy importante sobre el cual el gobierno ha hecho mucho hincapié en los últimos tiempos como salida de la crisis. Primero, resolver el tema de la deuda. Y en tal sentido, en función de esas expectativas que ustedes tienen, yo me animo a preguntarle cómo estamos, que ha sido un cuello de botella permanente para todos en la Argentina desde hace no menos de 2 o 3 generaciones, o más también, la cuestión de la negociación y renegociación de las deudas externas. Exactamente, Luis. A ver, si uno hace un poquito de historia, no muchísima historia, un poquito de historia, ve que la Argentina ha tenido ciclos de endeudamiento fuertes a partir sobre todo a partir del 76, a partir de la dictadura del 76 se acelera un proceso de endeudamiento y de industricidio, porque es todo un modelo político de alta financiarización de la economía y que va hacia un modelo de especulación financiera. Dentro de ese modelo de especulación financiera, el ciclo de endeudamiento. Eso termina golpeando en los 80 y tiene los costos sociales que conocemos y que conocimos, con la hiperinflación, con la crisis social que tuvimos en la década del 80, una década que después en los libros de historia quedó plasmada como una década perdida por el impacto de la deuda externa. Luego tuvimos el proceso de endeudamiento también en los años 90, con la consecuente crisis también del 2001. El emergente termina siendo esa crisis del 2001. Sí. Y luego allí entran Néstor y Cristina con un proceso distinto de desendeudamiento, un proceso que no se había vivido en nuestra historia, un proceso de desendeudamiento en nuestra historia reciente, digamos, ¿no? Y a partir de ese proceso de desendeudamiento, obviamente hay más capacidad para endeudarse, pero bueno, siempre la Argentina con responsabilidad, tratando de no tropezar una vez más con la misma piedra. ¿Y qué sucedió? Vino Macri e inició otro ciclo de endeudamiento. Ese ciclo de endeudamiento de Macri lo que hizo es tomar créditos y tomar deuda de modo muy acelerado. Primero, con los bonistas privados, que tuvimos que resolverlo nosotros. ¿Se acuerdan? El año pasado el 99% lo pudimos reestructurar y la Argentina se ahorró a partir de esa reestructuración 37.700 millones de dólares de pagar, digamos, ¿no? Nos ahorramos de pagar esa plata. Ahora, el resto obviamente continuamos con la necesidad de seguir para adelante con un modelo de desarrollo que permita crecer para poder pagar esas deudas. Y ahora también lo que tenemos por delante es resolver el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional que tomó Macri y que en este ciclo de endeudamiento que estábamos describiendo, y fundamentalmente lo que se busca es que por primera vez la salida de estos ciclos de endeudamiento sean a partir de distribución de la riqueza, sean a partir de proyectos que tengan que ver con fortalecer todo el tejido social y que no lo paguen los argentinos y las argentinas de a pie, que no lo paguen los trabajadores y trabajadoras, que no lo paguen los sectores populares, que es donde generalmente en nuestra historia reciente siempre han golpeado las salidas de estos ciclos de endeudamiento. Por eso nosotros, si bien venimos negociando, también venimos con un programa económico de mucha expansión fiscal. Fíjate, todos los programas que tenemos desplegados, no solo el potenciar trabajo, que llega a 1 millón de trabajadores de la economía popular, sino también el programa Progresar para pibes entre 18 y 25 años, estamos llegando a 1 millón, la ampliación de la UH, la tarjeta alimentar pasó de 1,5 millones de personas a casi 4 millones de personas. Es decir, estamos con mucha inversión y también a partir de que evitamos que los recursos públicos se vayan por la canaleta de la deuda, porque pudimos renegociarla y reestructurarla. A partir de que pudimos hacer eso, pudimos duplicar el presupuesto en infraestructura y obra pública. Eso son las obras que estamos viendo. Bueno, Bahía Blanca también está teniendo obras públicas nacionales que se pueden exhibir. También gracias a eso pudimos fortalecer un sistema de salud que lo necesitábamos para paliar y para poder pelearle, mejor dicho,
a la pandemia. Ahora, Cafiero, usted sabe por la experiencia justamente, perdóneme, usted sabe por la experiencia y por lo que ha comentado en esta reseña respecto de lo que significa la historia de las deudas externas en los últimos 40, 50 años en la Argentina, que hay una cuestión que a uno le pone los pelos de punta, por eso yo le pregunto, cada vez que se habla de una renegociación, asoma la palabra ajuste, y cuando uno habla de renegociación de la deuda y aparece la palabra ajuste, ha significado en esta historia de la Argentina muchos problemas para sectores vulnerables. ¿Hay un compromiso del gobierno para que esto sea diferente? Que justamente el presidente ha encabezado él negociaciones y conversaciones, poniendo siempre los intereses del pueblo arriba de la mesa, que eso no está en discusión. Entonces, y nosotros eso lo podemos ir marcando con un testimonio, no es solamente un discurso o una palabra, sino un compromiso que no se esté llevando adelante. Ahí yo lo que creo es que tenemos que estar mirando justamente estos programas que tenemos desplegados y cómo la Argentina viene trabajando, en definitiva, con todos los programas sociales que se han ampliado en más de un 200%, ahora durante el primer cuatrimestre se amplió en más de un 200% el presupuesto que tenían esos programas sociales y en ese sentido hay un testimonio concreto de hacia dónde va nuestro gobierno, ¿no? Que no está dispuesto a que esta salida del endeudamiento, de este ciclo de endeudamiento y las renegociaciones, como bien decís vos, que estas renegociaciones sean a costa de generar un ajuste. No hay espacio para el ajuste, lo dijimos siempre. Lo dijo el presidente cuando no era presidente, cuando se juntó con con una comisión del Fondo Monetario Internacional cuando era candidato a presidente. Y se los dijo, y desde ahí nunca cambió, el presidente no cambió. No hay posibilidad de ajuste en nuestro país, no lo vamos a hacer, no es este gobierno el que lleva adelante ese tipo de programa. Pensamos nosotros en otra lógica y la venimos llevando adelante. Pensamos una lógica expansiva, donde haya obra pública, donde haya infraestructura, donde haya acceso a bienes y servicios. Hoy tenemos naturalmente el desafío de hacer complementario lo que está sucediendo en la construcción, que es muy virtuoso, lo que está sucediendo también en la industria, que es muy virtuoso, que viene creciendo, ya por encima de lo que era el 2019, o sea, ya esos sectores abandonaron el problema, ya superaron el problema o la caída que tuvieron en el 2020 por la pandemia y ya están por encima del 2019. Ahora, sin embargo, hay muchos argentinos y argentinas que no llegan a fin de mes. Y eso representa para nosotros un desafío permanente para ver de qué modo mejoramos los ingresos de las familias, pero también cómo hacemos para que la inflación y el alza de precios no se lleve tampoco el esfuerzo de los argentinos y argentinas que se quieren poner de pie. Bueno, la última pregunta está relacionada con este punto. Las perspectivas, las expectativas puestas por el gobierno a comienzos de año planteaban una inflación que ya es muy difícil de alcanzar. ¿Qué me dice en tal sentido frente a ese proceso que ha vivido durante tanto tiempo y está viviendo en la Argentina, que es altamente preocupante? ¿Cuándo, cómo se para la inflación? Lo primero es que ya hubo una persona que vendió espejitos de colores con esto y no funcionó, ¿no? Macri decía que en 2 meses arreglaba la inflación, que eso era un tema él nos explicaba. Ninguno lo puede hacer en 2 meses ni en 2 años, me parece, pero bueno. Y menos alguien que trabaja a mediodía, pero bueno. A ver. Que usted no mira Netflix. Es un trabajo, no tengo mucho tiempo. Es un trabajo permanente que hay que ir haciendo. Sí. La verdad es que es un trabajo permanente que hay que ir haciendo y hay que tomarlo con mucha responsabilidad y ser muy consecuentes en eso, en no generar falsas expectativas. La inflación va a ir bajando, como la bajamos. Guarda que está grabado, ¿eh? No, la inflación va a ir bajando, nosotros necesitamos eso, pero tampoco hay que vender falsas expectativas. Esto no baja de un día para el otro, ni siquiera baja en un año. Hay que ir bajándolo de a poco, que es como efectivamente podemos generar un ámbito y un espacio donde
las exportaciones, donde la producción, donde las posibilidades de agregar más oferta, sí, hagan que los precios encuentren un lugar donde los empresarios tengan su rentabilidad, pero que esa rentabilidad no sea excesiva. Ese es el proceso que iniciamos, de hecho, el año pasado. Vos pensás que el año pasado nosotros tuvimos una inflación de 36 puntos. Fue alta, obviamente, sí, pero veníamos de una inflación de Macri, sin pandemia, de 53%. Pero ahora tampoco estamos para tirar manteca al techo, de cómo viene la mano. Nunca estamos para tirar manteca al techo. Nunca. No, por eso digo, esto no es para celebrar ni mucho menos. Nosotros vamos a poder celebrar cuando tengamos una inflación muchísimo más acotada. Ahora es un proceso, tampoco hay que vender falsas ilusiones, y eso es lo que me parece que es necesario llevar como mensaje. Nosotros tenemos programas que se están aplicando, programas que llevan más tiempo implementar, como la ley de góndolas, como pymes en góndola, y después programas que son importantes, como precios cuidados, que ya están muy aceptados, que fijan referencias. Estamos también con la discusión, con la discusión con la carne, con toda la cadena de la carne, viendo también cómo hacemos para que sea virtuoso las posibilidades que tienen de exportación, porque eso nos viene bien como país, pero que eso no ponga en tensión, ni mucho menos ponga en crisis la mesa de los argentinos o el precio de los alimentos de los argentinos. Entonces, esas discusiones son discusiones que nosotros las estamos llevando adelante con mucha franqueza y con los datos arriba de la mesa. Bueno, muchísimas gracias por estos minutos para nuestra radio en Bahía Blanca. Lo volveremos a molestar en cualquier otro momento, licenciado Cafiero, muy amable. Gracias, Luis. Abrazo ahí a todos, a toda la ciudad.